señora Ábalos no podrá presentar algún amparo o algún tipo de revisión en sede nacional, ¿no? Deberá acudir a sede internacional. Nosotros le damos la bienvenida a Eric Urbina. Bienvenido, doctor Urbina, a Exitosa. Buenos días, Karina. Un gusto conversar con usted. Muchas gracias. ¿Usted cree que la señora Zoraida Ábalos tiene razón, el Congreso tiene razón? ¿Cómo podemos entender nosotros, simples mortales que no sabemos nada de derecho constitucional o de lo que se puede llegar a hacer en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que ha pasado en el Congreso de la República? Porque ese es un foro político, ¿no? Así es, y justamente la Constitución Política del Perú establece que el Congreso de la República es el órgano que realiza el juicio y antejuicio político. En el caso puntual de lo sucedido ayer, estamos ante una figura de juicio político que se sanciona cuando se ha infringido un artículo constitucional. La valoración la hace el Pleno del Congreso de la República, pero sin vulnerar el debido proceso y las instancias correspondientes. No olvidemos que esta denuncia constitucional presentada contra la fiscal Zoraida Ábalos inició hace ya varios meses, estuvo primero en la subcomisión de acusaciones constitucionales, ella ejerció defensa personal y también con letrado en esa instancia, luego procedió a elevar este predictamen ante la Comisión Permanente del Congreso de la República y la Comisión Permanente aprobó la acusación. Por eso es que el día de ayer la Comisión Permanente acusó a la fiscal Ábalos ante el Pleno del Congreso. El Pleno, cumpliendo con el procedimiento, también decidió inhabilitarla. La Constitución establece que puede destituirla del cargo o inhabilitarla de 1 a 10 años como máximo, ¿no? Siendo esta la sanción más severa en el juicio político. También sobre ello, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado anteriormente y ha dicho que al ser una figura política que tiene obviamente que cumplir con requisitos de forma y de derecho, bien, es de exclusividad del Parlamento, ¿no? Por ello es que la señora Ábalos no podrá presentar algún amparo o algún tipo de revisión en sede nacional, ¿no? Deberá acudir a sede internacional. Muy bien. Entonces, aquí ya terminó el juicio, no hay más interpretaciones, es un juicio político y va a tener que aceptar lo que ha pasado en el Congreso de la República. Eso es en síntesis. Mm. Así es, ¿no? Si es que hubiese sido un delito el que encontrara el Parlamento, deberían de denunciarla ante el Ministerio Público. Y en caso el Poder Judicial la absuelva, revierte todos los efectos de la inhabilitación. Pero en este caso no es un antejuicio político, sino un juicio político. Entonces, en sede nacional no hay nada más que hacer. La señora Ábalos deberá acatar lo decidido por el Parlamento. Muy bien, ¿y qué es lo que lograría si va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si es que es un juicio político y que no se ve el tema penal, ¿no? Y los congresistas tienen derecho de pensar, ¿no?, lo que ellos asuman conveniente. Eso es lo que entiendo, ¿no? Así es, mire, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una suerte de primera instancia en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, ya emitió un comunicado, ¿no? Un día antes de que el Parlamento viera este caso, y en ese comunicado lo que dijo es que veía con preocupación lo que estaba sucediendo en el Perú y que podría estarse vulnerando la autonomía e independencia del Poder Judicial o de la Fiscalía de la Nación. Ese será el argumento de fuerza que ella utilice en esta sede, primero diciendo que por decidir jurídicamente de una manera el Parlamento la ha castigado y eso vulnera su independencia y autonomía para el ejercicio funcional. Bien, la comisión podría recomendar al Estado peruano que deje sin efecto esta decisión del Parlamento, pero el Parlamento también se defenderá seguramente ante esta instancia, ¿no? Claro, porque va a decir, ustedes no son quien para intervenir en mis decisiones, ¿no? Si no quieren que se meta el Ejecutivo ni nadie, entonces también van a defender sus fueros.
Así es, ¿no? Y ojo, esta no es la única figura política que tiene nuestra Constitución, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la propia censura a ministros, tenemos la interpelación y otras más que obedecen específicamente a razones políticas. Un alto funcionario como la fiscal de la Nación o un magistrado de la Corte Suprema está sujeto también a este control, ¿no? Ujú. Y es para usted, ya le pido su Ujú, opinión como jurista, como alguien que ve y ujú, entiende las normas, ¿no? Eh, Ella se defiende diciendo que sí abrió la investigación, pero la Exitosa. suspendió. ujú, Y después, sí, quienes ocuparon el mismo cargo dejaron sin ujú, efecto esa suspensión. Y por eso este Congreso ve que ella no hizo bien su trabajo. Eso es lo que dice el sí, Congreso. Esas son las dos partes. ¿Quién se equivoca aquí? ajá. Mire, yo creo que cuando uno tiene un alto poder, tiene una alta responsabilidad. La señora Zoraida Ábalos, a mi juicio, se equivocó porque no supo hacer una lectura correcta de la Constitución y finalmente terminó faltando a una obligación que como fiscal de la Nación le asistía, ¿no? Y era la persecución del delito. Es cierto que en escenarios anteriores con otros presidentes, los fiscales no se atrevían ni siquiera a iniciar la investigación, o si lo hacían, nunca incluían al mandatario, lo hacían a los ministros o a aquellos que estén involucrados, pero nunca tocaban al mandatario. Pero también es cierto que nunca vimos en la historia de la República pues una situación tan evidente y grosera como sí pasó con el gobierno del señor Pedro Castillo, ¿no? Donde a todas luces, ante cámaras y demás, veíamos que se estaban cometiendo actos altamente, digamos, sospechosos, ¿no? De corrupción. Y claro, frente a ello, el deber de la Fiscalía era, por un lado, investigar y también cuidar la prueba, ¿no? Acá, en el propio Palacio de Gobierno, se cometían actos irregulares y obviamente no podía la Fiscalía intervenir. Entonces yo creo que ahí ella definitivamente se equivocó, ¿no? Y le está pasando factura. Y también esto queda como precedente para que para en futuras situaciones, pues el presidente de la República, sea el que sea, de la tendencia que sea, sepa, ¿no? Que no puede hacer lo que quiera. No es un rey en el Perú, es una persona sometida a la Constitución y las leyes. Muy bien, y además también el tema anticorrupción en todo el mundo está Exitosa. tomándose con mucho más rigor, ¿no? No es que nosotros somos una isla. Así es, y junto con ello, en esos días en los que se debatía esta situación, había unanimidad de criterio, excepto los abogados del señor Castillo y también sus ministros, pero luego entre los propios constitucionalistas, que pocas veces nos ponemos de acuerdo, había una unanimidad de criterio en que no podía seguir sucediendo esto y que no se le investigue, no se toque al presidente de la República, ¿no? Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchas gracias. Los presidentes de las repúblicas tienen que ser investigados cuando están en el poder porque allí es donde se maneja todo y si los dejamos con carta blanca, entonces, ¿qué más podrán hacer? Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio al constitucionalista Eric Urbina.